Dándole la bienvenida a cada uno de ustedes y que el Señor nos permita estar en esta tarde bien felices, celebrando este tiempo. Amén. Amén. Voy a usar una forma pedagógica que se llama la repetición, ¿cierto? Y vamos a repetir que estamos estudiando en este mes de octubre, durante los 5 sábados, una vida que crece juntamente con Cristo, ¿cierto? Y que ya miramos que es una vida de bautizarnos, es una vida de generosidad, ¿cierto? Miramos que es una vida de cena continua, pero hoy vamos a ver que es una vida de coinonía, ¿cierto? ¿Y qué tal si repasamos un poquito lo anterior? ¿Qué es una vida de bautismo? De bautismo, ¿cierto? Donde viene la palabra bautismo. Y decíamos que Romanos capítulo 6 nos dice que es una vida de bautismo, que bautizarnos no es solamente irnos a meter a un recipiente con agua, sino que bautizarnos es sumergirnos en la muerte con Cristo al pecado y resucitar juntamente con Él. Y quedábamos pendientes de concluir y decir cuántas veces nos bautizamos. Que debo de continuamente estar bautizándome, muriendo a mí y ahora resucitando en esa nueva vida en Cristo Jesús, ¿cierto? Y que este es el elemento primario con el cual yo comienzo a crecer en una vida con Cristo el Señor. Que además de eso, una vida con Cristo Jesús crece en generosidad, ¿cierto? Y mirábamos que una vida de generosidad no está ligada a una ley, donde la ley me diga, tienes que diezmar, tienes que dar, tienes que traer, y como algo que estaba impuesto a través de una norma que me generaba inmediatamente una condición de castigo o de muerte, ¿cierto? Sino que la Escritura nos dice ahora a través de Corintios que la vida en Cristo es de generosidad. Por un principio, ¿cuál es ese principio? Que todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Y que de lo recibido de su mano es que nosotros ¿qué? Damos. Entonces, si tenemos vida, podemos trabajar. ¿Y de quién recibimos la vida? De Dios, ¿cierto? Y que por ese trabajo recibimos una paga. ¿Y quién nos ayuda a trabajar? El Señor. Y que ese dinero no me lo paga el hombre, ¿me lo da quién? Dios, el Señor. Entonces que todas las cosas que nosotros tenemos, las tenemos porque son recibidas de la mano del Señor. Y de esa misma generosidad nosotros también damos. Que el dar es para ayudar al cuerpo de Cristo, ¿cierto? Que el apóstol Pablo cuando tomaba ofrenda era para llevar a los necesitados, a la iglesia que estaba en Jerusalén. La vida de una cena continua, que el cenar no es un acto solamente ceremonial de un pan y una copa, sino que la palabra del Señor nos dice, ¿en cuál evangelio? En Juan capítulo 6, ¿cierto? Comed mi carne, ¿y qué? Y bebed mi sangre. Y que ese es un acto de crecer en Cristo, porque es Cristo en mí. Cuanto yo quiero conocer de Cristo, yo como de Cristo y bebo de Cristo, de su revelación, de su conocimiento, de lo que Él es, cómo es, de qué manera Él actuaría, pensaría, cómo está el diseño de su vida. Entonces yo comienzo a conocer de Cristo y es como si comiera de Él, como si Él se entrara a mi espíritu y yo puedo recibir de Él esa revelación de lo que es Cristo en nosotros. Amén. ¿Y será que un hombre, una mujer de Dios nacida de nuevo en ese proceso crecerá? Poderosamente, ¿cierto? Y ya los ojos no van a estar puestos en el hombre, sino en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y hacia allá es que vamos. La iglesia de Cristo tiene que estar puestos los ojos ¿en quién? En Cristo el Señor, solamente. Por eso hoy vamos a ver el cuarto, y es una iglesia como coinonía, como comunión.
Y la vida de coinonía es la vida de iglesia, es la vida de cuerpo, ¿cierto? Y empezamos considerando que la palabra del Señor nos dice en 1 de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 31, usted lo puede leer en su casa, y allí habla de que la iglesia está siendo comparada como un cuerpo, y que el cuerpo tiene muchos miembros, y que cada miembro en el cuerpo se hace necesario para que esté unido al otro miembro, y que la unidad de esos miembros es la que hace que el cuerpo se desarrolle, ¿cierto? Y ese es el principio de coinonía, ese es el principio de comunión, porque en esta porción el apóstol dice, ¿qué tal que la oreja le dijera al cuerpo, no quiero ser oreja? O el pie le dijera, yo no quiero ser pie, ¿cierto? Entonces, tanto el uno como el otro se están necesitando. Ay de nosotros si nos duele un oído y se nos tapa, ¿cierto? ¿Cómo comenzamos a caminar? Un poco desequilibrados, porque todo y cada uno de nuestro cuerpo tiene una coinonía, una comunión, una participación donde el uno se hace complemento necesario del otro. Y cuando hablamos de iglesia desde este enfoque de coinonía, de comunión, yo necesito y soy de la iglesia de Cristo. ¿Y dónde está la iglesia de Cristo? Aquí somos nosotros, ¿cierto? Pero también es ese hermano que está por allá en la Conchinchina. Y usted pudiera decir, pero él, a ver, para mí no existe. Sí, en el Espíritu nosotros estamos ¿en qué? En comunión los unos con los otros. Por eso la relación entre Dios y la humanidad y toda la creación es un tema fundamental de la Biblia. Lo que nos dice la Biblia es que el Señor se une, Dios y el hombre. ¿Desde cuándo está unido Dios y el hombre? Desde la creación, desde que Dios formó al hombre, ¿cierto? Pero también Dios unió al hombre con la creación. Entonces, si hay un desequilibrio entre el hombre, entre la creación, es porque ha perdido su relación ¿con quién? Con Dios, ¿cierto? Y ese desequilibrio es lo que ha traído el pecado sobre la tierra. Y al traer el pecado sobre la tierra, ha hecho que se trastorne el equilibrio de la creación. Por eso lo vamos a ver en varios aspectos. Y el primero de ellos, de una vida de coinonía, pásalo, es que así como toda la creación encuentra su integridad en la coinonía con Dios, esta comunión está arraigada en el orden mismo de la creación. El hombre necesita de Dios, pero la creación necesita de Dios. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos muestra eso. Dijo Dios, sea hecho. ¿Y por qué Dios no mandaría hacer primero los mares? ¿Cierto? ¿O por qué no saldría primero los árboles y la vegetación? Porque se hacía necesario que toda la creación tuviese un orden. ¿Y quién conocía ese orden? Dios. ¿Y quién estableció sobre esa creación todas las leyes que hasta ahora rige la creación? Dios, ¿cierto? Entonces falta que haya un riego sobre la tierra y el Señor abre el cielo y envía su lluvia, ¿cierto? Pero también llega el momento en que sale el sol y da esa luz sobre la tierra y esos rayos que generan ¿cómo se llama? La fotosíntesis en las plantas. Entonces, si algo de la creación está desequilibrado, ¿quién entra en crisis? Toda la creación, ¿cierto? Un día que no llegase a haber sol, ¿qué sucedería sobre la tierra? Terrible, moriría muchas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios ha hecho la tierra, la creación, dependiente de la comunión, de la coinonía, de la funcionabilidad junto con Él. Amén. Pero también, seguimos, en esa relación, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que Dios tiene una relación especial con un pueblo. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Israel. Y que se consideró el pueblo elegido,
¿cierto? Por Dios. Y que Dios desarrolló una coinonía con ese pueblo. Desde que llamó a Abraham, ¿y qué le dijo a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti, ¿qué? Una nación grande, y te bendeciré. Desde ahí el Señor hizo comunión con el pueblo de Israel. En la mente, digan conmigo, en la mente de Dios todo está diseñado. Entonces, cuando Dios habla de comunión, Él no está inventándose una comunión, sino que Él tiene el plan perfecto de esa vida de comunión. Por eso, amén, para que nosotros tuviésemos comunión con Él como hombres hechos a su imagen y a su semejanza. Amén, qué tremendo, ¿cierto? Pero por eso lo que perjudica, mire lo que dice acá, ¿qué es lo que perjudica esa relación? El pecado. El pecado perjudica la relación entre Dios y la humanidad, y entre los seres humanos y la misma humanidad. Entonces, el pecado dañó la relación de Dios con el hombre, pero dañó la relación del hombre con el hombre, ¿cierto? Del hombre con el hombre. Y entonces inmediatamente se levanta quien mata a quién, a su hermano, ¿cierto? Y daña esa relación del hombre con el hombre. Y cuánto más el hombre con qué, con la naturaleza, con todo lo creado. Y desde ahí el hombre comenzó a dañar lo creado de Dios. Comenzó a ver lo que tenía que alterar, lo que lo podía modificar, que lo podía cambiar. Pero el Señor tiene un diseño perfecto en todas las cosas. Entonces, lo que hace que Dios vuelva a traer ese diseño correcto sobre la tierra, ¿quién es? ¿Quién es la persona? Jesucristo el Señor, ¿cierto? Y Él es la perfecta comunión de un cielo y una tierra nueva, creadas en Jesucristo. ¿Y qué significa creadas en Jesucristo? ¿Quién es ese cielo nuevo y esa tierra nueva creada en Jesucristo? Yo, perfecto, porque nosotros somos en Cristo esa semilla de cielo nuevo y de tierra nueva, ¿cierto? Somos el plan de Él, ¿cierto? Entonces el Señor llega y dice, restauraré. La palabra preferida del Señor es ¿qué? Restauraré. Restauraré mi relación con el hombre, restauraré al pueblo de Israel, restauraré a la nación, restauraré a la iglesia, restauraré lo que se me había perdido. ¿Y qué se le había perdido al Señor Jesucristo? Su iglesia, su cuerpo. Nosotros nos habíamos ¿qué? Perdido, y Él vino a restaurarnos como iglesia para seguir ¿en qué? En coinonía, en comunión con nosotros. Entonces nosotros somos ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Continuamos. Vamos a ver algunas imágenes bíblicas que han sido tomadas para mostrarnos la relación de coinonía de Dios y los hombres. Y la primera de ellas es el ¿qué? El rebaño. ¿Cómo dice el Señor que hará con los hombres? Ellos oirán ¿qué? Mi voz. Amén. Y ellos al escuchar su voz habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Cuántas iglesias hay? Una iglesia. Amén. ¿Y cuántos pastores? Un pastor. Porque todos somos un solo ¿qué? Rebaño, y Él un solo pastor. Amén. Entonces es ahí donde N o X o Y denominación, tú y yo somos ¿qué? Uno, somos iglesia. No hay muchas iglesias, somos un solo rebaño. Pasemos a otra figura. ¿La figura de qué? ¿Y qué dice Juan? A ver, léame aquí. ¿Qué dice Juan? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es la viña. Él corta mis ramas que no dan fruto, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más.
Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Permanezcan ¿en quién? En mí, y yo permaneceré en ustedes. Porque ninguna rama puede dar fruto si está ¿qué? O sea, ¿cómo funciona la iglesia? Solamente unida. ¿Y unida a quién? A la vid verdadera. Y esa vid verdadera es cuidada ¿por quién? Por el Padre, ¿cierto? Entonces la vid verdadera es nosotros injertos ¿en quién? En Cristo, amén. Y el Padre nos cuida para que demos ¿qué? Fruto, porque dice que soltados, separados de Él, nada podemos hacer. Una imagen más, y esta me encanta. Nosotros en comunión somos ¿qué? La esposa de Cristo, la esposa de Cristo. ¿Por quién murió el Señor Jesucristo? Por su iglesia, a fin de presentársela ¿qué? A sí mismo como una iglesia ¿qué? Santa, sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces nosotros ya tenemos un vínculo, una comunión, una koinonía con el Cristo, el Señor. Y aquí nos llama ¿qué? Esposa. ¿Por qué? Porque ya estamos ¿qué? Unidos a Él. Unidos a Él. No te vas a unir a Él, ya estás unido en Él. Ya tú estás en Él y Él está ¿en quién? En nosotros. Y esa unidad perfecta es un pacto eterno, porque este es el pacto nuevo que haré con vosotros. Amén. Y en ese pacto Él nos llama su esposa. ¿Dio su vida por nosotros? Amén. Dice que nos ama como a sí mismo. Por eso le dice al esposo, ama a su esposa como se amarse a sí mismo. Nadie va a maltratar su propio cuerpo. Cristo jamás maltratará a su iglesia, porque nos ama. Y lo que quiere es lavarnos y ¿qué? Y purificarnos. Otra imagen más de esta koinonía, somos la ¿qué? La casa de Dios. ¿Y por qué la casa de Dios? Porque somos su habitación. Nosotros somos la casa donde Él mora. Cuando busques a Cristo, mira a tu hermano. Míralo cómo está Cristo en él. Mira cómo Cristo le ha bendecido. Mira cómo Cristo resplandece en su vida. Mira cómo Cristo está en el destello de sus ojos. Porque Él es la habitación ¿de quién? De Cristo el Señor. ¿Cuánto más si Él está en comunión con ese hermano? ¿Qué hacemos nosotros cuando ofendemos al hermano? ¿A quién ofendemos? A Cristo. Entonces el Señor dice, dura cosa es dar ¿qué? Coces contra el aguijón. Porque estamos atentando, estamos pretendiendo hacer cosas contra el Dios que está dispensado, está habitando, está en esa persona. Y es ahí donde el Señor nos dice, amémonos ¿qué? Los unos a los otros. Y este es un no es por si se nos pega hacerlo. Es una ordenanza de parte de Dios. Entonces, si tenemos el placer de encontrarnos con un hermano de X, Y o Z lugar, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a mirar? ¿Cómo lo vamos a considerar? ¿Cómo vamos a valorarlo? ¿No? Estrato 1, cristiano, estrato 7, cristiano más sabio, más entendido, o el Hijo de Dios, donde está el Cristo de la gloria dispensado. Amén. Qué bonito es el clima de Neiva, ¿no? Nos hace sacar todo lo que necesitamos. Entonces es ahí donde el Señor nos dice, mira la iglesia es mi tabernáculo. Nosotros somos un organismo vivo, donde Cristo mora en nosotros. Amén.
Y mire que esto no es de decirlo, no es de teología, esto es de revelación. Una revelación que tiene que llevarnos a empoderarnos de esas verdades, ¿cierto? Una verdad más, en Cristo somos la nueva alianza. Nosotros no estamos en el antiguo pacto. ¿Qué dijo el Señor que hacía con nosotros? Un pacto nuevo. Amén. Y que ese pacto nuevo, esa alianza nueva, ahora estaba en la sangre ¿de quién? De Cristo el Señor. Por eso cuando hablamos de la cena continua, estamos hablando de comer y de beber ¿de quién? De Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque no es más. No es más. Y yo quiero que pensemos, se tiene que terminar la religiosidad de nuestra vida. Tenemos que comenzar a recibir en la revelación ¿de quién? De Cristo el Señor. Porque muchas veces hemos seguido parámetros de hombres. Y el hombre me dice, aquí camine así, aquí hable así, aquí muévase así. Pero el Señor dice, yo no estoy en el asunto. Pero cuando tú te entras a la alianza en Cristo Jesús, tú vives en la alianza de Cristo Jesús, en una verdad presente. ¿Amén? Amén. No en la verdad bíblica, porque hay verdad bíblica desde Génesis, hay verdad bíblica, pero la verdad presente es la verdad de Cristo en el nuevo pacto. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Somos, por último, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Qué dice Apocalipsis de la nueva Jerusalén? Lean conmigo. También que bajaba de donde está ¿quién? Dios. La ciudad estaba arreglada como una novia para su novio, lista para casarse. ¿Quién es esa ciudad santa? Esa nueva Jerusalén. Nosotros, la iglesia. La iglesia. Y no es algo que va a venir del cielo y se va a postrar, sino que ya vino del cielo. Porque ¿quién bajó esa vida en santidad desde el cielo a la tierra? ¿Quién? Cristo Jesús, ¿cierto? Y Él nos dice ahora, sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién está habitando en nosotros? Cristo, el santo. Entonces dice, el santo ser que ha nacido en nosotros por el Espíritu de Dios nos hace la ciudad ¿qué? Santa. La que descendió ¿de dónde? Desde el cielo, de donde estaba Dios. Por eso el Señor Jesucristo afirmó y dijo, he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros no podemos estar intentando subir al cielo, porque terminamos cantando como esa canción popular. ¿Cómo es que dice? Para subir al cielo se necesita. Ah, sí la sabe. La sabe, pastor, ¿sí? Entonces hay muchos cristianos que están en como función de esforzarse para ver si, ¿cierto? Y subo, y a ver si voy subiendo. No subimos, el Señor descendió. Estableció en nosotros esa alianza, ese pacto nuevo con nosotros. Por eso el día que Él venga, ni siquiera vamos a correr detrás de Él, sino que ya estamos ¿en quién? En Él. Entonces Él se va con nosotros o nosotros nos vamos con Él. Sin necesidad de estar ¿qué? Esta mañana amanecíamos haciendo el devocional con mi esposo aquí y decía, yo le decía, mire, siento tanta libertad en mi vida porque por muchos años viví pensando que algo me faltaba. Y uno se levantaba a orar y comenzaba a decirle, ay Señor, que hoy me des, que hoy me pongas, que hoy yo reciba, que hoy yo sienta, que hoy yo tenga. Yo le digo, desde que Cristo está revelado en mi vida, yo me levanto con la plenitud de que todo lo tengo en Él. Amén. Y eso es lo que dice Colosenses. En Cristo estáis completos. Entonces yo me levanto con la satisfacción, con la plenitud, con la felicidad de decir, ah, Dios, qué día tan fantástico, tan maravilloso. Estás con nosotros, nos llenas. Toda la misericordia, el amor, el favor, el don, todo está en Cristo Jesús.
y Cristo está en nosotros. Únicamente la oración unimos el cielo con la tierra. Amén, amén. Él ha unido los cielos con la tierra. Dice que el Señor se propuso en su tiempo que todo estaba unido en Cristo Jesús, los cielos y la tierra. Entonces lo que nosotros hoy tenemos es la plenitud de Cristo. ¿Dónde está la plenitud de Cristo? En nosotros. Eso digo, hecho está. Hecho está. Ahora, la palabra plenitud, ¿qué significa? Nosotros lo hemos estudiado acá. Significa plenura, plenura, todo está hecho, todo está cumplido. Entonces, por eso dice que la forma verbal de donde se deriva la palabra koinonía, mire todo el significado que tiene. Digan conmigo, tener algo en común. ¿Qué tengo yo en común con mi hermana aparte de que somos gorditas? Que Cristo está en ella y Cristo está en mí, que por eso somos comunión, tenemos algo en común, amén, que llama koinonía. No estamos separados por una denominación, no estamos separados por una distancia geográfica, porque estamos en común, unidos con Cristo el Señor. Significa también que compartir. ¿Qué compartimos nosotros? Las buenas nuevas de Jesucristo. Participar. ¿De qué participamos? Del cuerpo de Cristo el Señor. Tener parte en... ¿En qué tenemos parte? En el reino de los cielos. Actuar juntos. ¿Cómo actuamos juntos? En la misión de la iglesia, en la adoración, ¿cierto? Estar ligados. Pero mira el último que dice, por un contrato que implica obligaciones y responsabilidades mutuas. Por eso es que oración es koinonía. Ujú. ¿Y qué koinonía hay entre Cristo y yo cuando estamos orando? Porque Él es espíritu y yo soy espíritu. Amén. Y cuando nos unimos, nos hemos unido ¿en qué? En espíritu. El que se hace uno con Dios es uno en espíritu. Mi espíritu está unido al espíritu de Dios. Eso es lo más común que tenemos, ¿cierto? Ahora, que esa comunión nos da obligaciones y nos da ¿qué? Responsabilidades, ¿cierto? ¿Cuál es una obligación y una responsabilidad como cuerpo que tenemos? Cuidar el cuerpo de Cristo. O sea que yo cuido la iglesia, yo cuido el hermano, yo protejo el hermano, tengo que hacerlo. Aún mi vida, porque mi vida es la iglesia. Entonces tengo que cuidarme y tengo que cuidar al otro. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuida de quién? De ti, de vosotros. Muchas veces nos hacemos cristianos y nos pasa a los pastores. Dejamos de cuidar de nosotros. Y el Señor dice, cuida de ti y del rebaño en donde te he puesto. Y yo tengo que hablar, y tenemos mucho que hablar a veces con pastores que están siendo discipulados también en este ministerio. Y tenemos que llevarlos a que cuiden de ellos, que cuiden de su tiempo de descanso, que cuiden de su familia, que cuiden de su dinero, de su emprendimiento, de su libertad. que piensen mucho en ellos. Cuide de ellos, porque encontramos pastores muy, muy cansados. Entonces, la buena nueva es que este acto de comunión, de koinonía, es un don gratuito que ha nacido por la vida ¿de quién? De Cristo el Señor. Que esa vida de Cristo me da comunión con Dios y me da comunión con los otros, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir, frase muy religiosa, yo estoy bien con Dios. ¿Y qué dice el religioso? Y estando bien con Dios, ¿qué dice el religioso? No me importa lo demás. Eso no es comunión. Yo no puedo decir que estoy bien con Dios y que estoy mal con el hermano. Porque si tengo comunión con Dios, tengo que tener comunión con su cuerpo, con su iglesia. Frase religiosa y de cajón. Yo desde que esté bien con Dios, no me importa. No me importa si me hablan, no me importa si me saludan, no, Señor. Si yo estoy bien con Dios, tengo que estar bien con el prójimo, con el hermano.
Tengo que cuidar mi relación con Él, porque participo de Él. ¿Qué más es comunión? Participo de Él, que tengo en común con Él, comparto con Él. La misma sangre que corre por mí, corre por el hermano, porque es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Además de eso, cuando la palabra de Dios dice, si tú no le extiendes la mano, si tú no lo arropas cuando tenga frío, si tú no le das de comer, yo no te voy a conocer. O sea, además de eso es una obligación de identidad. Sí. Porque al mostrar a Cristo que está en ti, tú estás mostrando la identidad de Cristo en la tierra. Pero si a la final te haces el que yo no veo nada y el problema no pasa si no lo hago, si no actúo, el mismo Señor te dice, yo no te conozco. No te conozco. Y entonces los discípulos le preguntaron, pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te dimos de qué? De comer. ¿Cuándo te visitaste? ¿Cuándo te visitamos? Cuando lo hiciste con uno de estos, los más pequeños. A mí lo hiciste. Amén. Entonces, cuando yo estoy dando hospitalidad, lo estamos viendo en Romanos 12, la hospitalidad. Cuando yo estoy dando amor, cuando yo estoy dando una ofrenda generosa al otro, es porque estoy amando la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y tengo el bien común en nosotros. Pásalo, mami. ¿Esa es la última? Ah, sí, esta es la conclusión. Vamos a leerla todos. Entonces, una comunión profunda y duradera solo es posible en virtud del don divino de la gracia de Jesucristo. ¿Quién hace la comunión? La gracia de Cristo, el don de Cristo. Pero por la fe y el bautismo, todos participan en el misterio de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Por eso empezamos hablando de bautizarnos, morir en Cristo y resucitar en Cristo. Lo que quiero es conocer ¿a quién? A Cristo, y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. Ah, pero es que hay hermanitos que son difíciles de tener en comunión. Comparte. Comparte el sufrimiento en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Claro, hay que hacerlo. Y luego dice, también quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Y unidos en Cristo, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, se juntan todos los que están en Cristo y forman parte de la nueva comunión, que es la nueva comunidad del Señor resucitado. Amén. Es la comunidad del Cristo que está resucitado, del Cristo que ya está en resurrección y vida eterna en nosotros. Entonces, la comunión, ¿quién la vive? Los hijos de Dios nacidos de nuevo, nacidos en Cristo, en un Cristo resucitado, en un Cristo victorioso. Hay una gran diferencia entre Cristo y aún Jesús. Y muchos quieren tener la comunión en Jesús. ¿Y qué pasaba con el Jesús en el tiempo de la tierra? Mucha división, mucha contienda, mucho enfrentamiento. Pero el Señor dijo, yo he vencido, ¿a quién? Al mundo. Yo he vencido al que tenía esa potestad de tenerlos separados. El Señor hoy es el poder para estar en unidad, el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, cuando estemos encontrándonos con alguien, ámalo, sencillamente ámalo. ¿Quién es Él? El cuerpo de Cristo. Ah, pero que no anda así, que no viste así, que es que allá no cantan así, que es que allá no se peinan así, que es que allá las balacas no las usan así. Nada de eso, porque yo solamente tengo que saber amar al cuerpo de Cristo. Lo demás pueden ser normas, reglas, leyes, religiosidad, con la cual nosotros muchas veces aborrecemos al cuerpo de Cristo y dejamos de amarlo. Tremendo. ¿Qué tal si alguien se atreve a dar una conclusión de lo que el Espíritu de Dios ha hablado en este momento?
para dejar allí a Carlotica y a todos los que están conectados con esa conclusión. Aldemar, qué bien, Aldemar, bendiciones. Oh, qué bueno. Una conclusión para ellos, a ver, y usted también que está allí, ha sacado esa conclusión, esa aplicación, puedes escribirla ahí en el chat, escribe, en esta tarde la comunión en el Espíritu me habla, me dice con respecto al cuerpo de Cristo. A ver, ¿quién dijo esa comunión? ¿Y quién la va a escribir ahí en el chat? ¿De aquí quién la dijo? Yo creo que una vida de coinonía es la máxima del cristiano, ¿no? La máxima. No puede vivir una vida cristiana si no hay esa coinonía con Dios y con su iglesia, en este caso, Cristo y su iglesia, que es el cuerpo de Dios. Amén. Y yo agregaría ahí algo, pastor, y es que mi relación en coinonía, en comunión con Dios, con el hombre y entre los hombres, hace que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios sea visible en lo creado. Porque nos vamos a poner de acuerdo, estamos en acuerdo para cuidar la naturaleza, para hacer bien a todo lo que está a nuestro alrededor. No estamos para destruir, no estamos para rebelarnos contra la autoridad, no estamos para enfrentarnos al otro, ¿cierto? El Señor nos dice en la palabra es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, y que nosotros en cualquier parte donde estemos somos la representación de Cristo. Amén. Tenemos que ser esa identidad delante de Él. Y en cualquier lugar donde estemos tenemos que dar un buen testimonio, una buena imagen de Él, porque es que nosotros somos la representación de Él aquí en la tierra. Amén, amén. Qué tremendo. Eso creo que estaba por acá. Cuando queremos hacer visible a Cristo, se visibiliza por la coinonía de la iglesia. El hombre va a ver a Cristo en la medida en que nosotros nos amamos los unos a los otros. Qué bien. ¿Sí decías? Sí, que la unidad hace la fuerza. O sea, si queremos, por ejemplo, generar, como decía ella, mostrar a Cristo, necesitamos estar unidos en muchas cosas. O sea, los que deberían estar en los mandatos grandes, como lo de la política, los artísticos aún, cualquier manifestación, aspecto, sí, en lo que podemos nosotros mostrarnos, nosotros deberíamos ser los que estemos ahí. Pero como la iglesia está tan dividida por iglesias, por templos divididos, es que yo soy de tal iglesia, es que yo pertenezco a tal lugar, o sea, se dividen porque no tienen un solo centro. En estos días hablaba contigo y yo te decía, es que hay tantas iglesias, tantos templos, tantas congregaciones que dicen, yo soy de tal, yo soy de tal, cuando en los tiempos de Pablo se decía, no, es que yo soy de Pablo, no, es que yo soy de Pedro. Y Pablo les dijo, no, tú eres de Cristo, porque yo estoy predicando a Cristo, ustedes no son de ninguno de nosotros. Tremendo, no nos pertenece nadie, ¿cierto? Y les hace una pregunta muy clara, dice, ¿quién murió por ustedes? Sí, ajá. ¿Quién hizo el pues Cristo? Ajá. Dije, entonces es Cristo, amén. Y si amas a Cristo, dice, debes de estar en ¿qué? En unidad con el prójimo. Y aún amar ¿a quién? Al enemigo. Que eso es todavía más difícil, ¿cierto? Pero debemos de estar en paz para con Dios y para con todos los hombres, aún amando al enemigo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué tal si quedas allí en tu casa meditando en esto? Y ahora pasamos al grupo pequeño y vamos a comentar esta inquietud, esta pregunta, ¿cierto? ¿Cómo se haría o cómo cambiaría el mundo generando en nosotros una hermandad de coinonía perfecta como la que Cristo tiene diseñada en su palabra? ¿Qué pasaría en el mundo? ¿Cómo sería la iglesia frente a todas las comunidades, a todos los pueblos, a todas las lenguas, si la iglesia viviese la coinonía, la fraternidad, el amor, la participación, el compartir los unos con los otros en una verdadera coinonía? ¿Qué tal si meditas en el tema y nos compartes? Y de parte del Ministerio Paso de Esperanza, bendiciones en esta tarde.